El positivismo ha sido interpretado como una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Deriva del empirismo y de la epistemología, que surge a inicios del siglo XIV de la mano de los pensadores franceses Henri de Saint-Simon y Auguste Comte. Surgió como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. El objetivo principalmente es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales. Las corrientes positivistas más conocidas son el positivismo metodológico o conceptual, el positivismo analítico, el positivismo sociológico y el positivismo realista. Comte sostenía que al igual que todo el mundo, funciona según la gravedad y otras leyes absolutas. Lo mismo ocurre con la sociedad. Él eligió la palabra positivismo porque señalaba la realidad y la tendencia constructiva, que él más tarde reclamó para la doctrina. Los principales componentes del positivismo son la filosofía y el gobierno, que más tarde fue unificado en un todo bajo la concepción de una misma religión. El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de Benedetto Croce, que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso temporal, que no puede ser captado por la razón. Concibe el devenir como historia y utiliza más la ciencia del espíritu. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. El materialismo histórico es la concepción materialista de la historia. Este término fue acuñado por Georgi Plejánov, marxista, que aludía al marco conceptual que identificaba a Marx y estudiaba junto a Engels, tratando de comprender la historia humana. Sus principales características que presenta serían que concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción, que establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual, y las transformaciones históricas son consecuencia de las fuerzas de producción. Dicho materialismo tiene en cuenta por su estudio dos elementos fundamentales: la estructura, que sería fuerza productiva, relaciones de producción y modos, y la superestructura, las instituciones regulares que se presentan al espíritu social. Corriente historiográfica que se ha desarrollado el último tercio del siglo XX y hasta nuestros días. Se caracterizó por estudiar y escribir la historia desde perspectivas diferentes, las cuales utilizan irracionalmente como ha sido la historia política, militar y económica. El desarrollador quien ha escrito todo eso ha sido Carlos Ginzburg. La corriente de los anales se desarrolla en una historia que no se interesa por el acontecimiento político y el individuo como protagonistas típicos del trabajo de la historiografía contemporánea, sino por los procesos de las estructuras sociales. Fue fundada por Lucien Franz Marc Bloch en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una enorme distinción en el mundo occidental. Sus características: busca la ampliación de los campos de la historia, incluyendo los de las demás disciplinas sociales como la economía, la sociología, la psicología, la geografía, la demografía. Estuvo fuertemente influenciada por el materialismo histórico de Marx y Engels. Les agradecemos mucho su atención.